El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, alumnos especialmente, a este programa Juris Tantum que sale al aire gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC como un instrumento para la formación jurídica. Hoy concluimos este ciclo de entrevistas por el tema de la Convención Constitucional que todos los chilenos y extranjeros con más de 5 años van a votar este próximo 4 de junio. Eso nos ha llevado a buscar bibliografía como este trabajo de Patricio Zapata, La Casa de Todos, o el trabajo de Jaime Baza, es decir, de una y otra tendencia. Hoy tenemos un programa de cierre especial también, como todos los demás, donde vamos a escuchar las opiniones de personas versadas, de público atento sobre este tema tan importante para la vida de Chile. Carla, ¿quién tenemos hoy? Bienvenido a nuestro invitado. Carla, bienvenida. Hola, muy buen día Luis Manuel, muy buen día Juan Carlos, buenos días a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa de radio. Por cierto, hoy terminamos un ciclo muy interesante que hemos podido desarrollar el proceso constitucional desde la Escuela de Derecho de la Universidad. Yo ya a 3 días antes del plebiscito constitucional, jueves, viernes, sábado, muy cerca, nos acompaña Juan Carlos Latorre. Juan Carlos es ingeniero civil de profesión, es político muy conocido y reconocido en nuestro país, es miembro del Partido de la Democracia Cristiana, fue presidente del partido durante el año 2008-2010 y desde el año 2015 es presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Juan Carlos además se ha desempeñado como secretario de Obras Públicas y también como diputado en nuestro país. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias a usted, gusto de saludarlo, a Manuel y a ti, Carla. Muchas gracias por la invitación. A vuestra disposición, solamente agregar la presentación, porque tiene que ver con nuestra conversación, que durante el último tiempo estoy ejerciendo el cargo de vicepresidente del Colegio de Ingenieros, y como Luis Manuel mostraba algunos textos, yo voy a mostrarles que es un texto que sacamos como Colegio de Ingenieros, que se llama Los Ingenieros y la Constitución, que resume gran parte de nuestras opiniones y preocupaciones respecto de la futura constitución de nuestro país. Aprovecho de mostrarlo para que si alguien tiene por ahí, lo busque, porque es un excelente texto que aborda 4 temas: minería, recursos hídricos, temas medioambientales y economía y desarrollo sustentable. Qué interesante los temas en el que estamos viviendo, ¿verdad? Porque son grandes temas en los cuales, por un lado, se han planteado hechos fundamentales que se considerarían en esta propuesta de ser aprobada, ver cómo vamos a manejarnos económicamente y en el desarrollo sustentable del país. Carlos, yo sé que desde que la convención entregó la propuesta, muy luego de eso, usted señaló que iba a votar por rechazo. Hace algunos días, varios parlamentarios, ex parlamentarios de la democracia cristiana, firmaron una carta en los cuales está incluido usted, estableciendo esto de una manera más clara. Aparecía en una nota de periódico que el estudio de la propuesta de la convención no reúne los requisitos indispensables para que les sirva a todas y a todos. En tiempos muy polarizados, no quisiéramos estar viviendo la violencia que estamos viendo, lamentablemente. Tuvimos la carreta, ¿verdad?, que atropelló a los ciclistas al fin de semana, tuvimos un incendio muy importante de un molino en la Araucanía. Hoy despertamos con nuestro Estado peleando a combo.
y en todas ellas, en algún momento, ha estado el tema del plebiscito. La casa de todos y de todas. Juan Carlos, cuéntenos, ¿cuáles son esos requisitos indispensables, según ustedes, no estarían cubiertos por esta propuesta? Bueno, yo creo que efectivamente, tú reiteras, la Constitución es la casa de todos, o por lo menos lo que busca ser. Se trata de un marco de principios, de disposiciones que regularán la vida de todos los chilenos en el futuro, y de todos, no solamente de algunos. En consecuencia, inmediatamente surge como preocupación el que la Asamblea, que la Convención Constitucional o Constituyente haya entre un texto que es claramente un texto partisano, que interpreta solo a algunos sectores de la comunidad nacional y que genera pasión, resistencia, temores, incertidumbres para otra gran parte de la población nacional. En consecuencia, desde un comienzo uno puede advertir que un texto que de ser aprobado o de ser rechazado será por un porcentaje muy estrecho de diferencia y con un país que claramente muestra una división casi por la mitad, por decirlo en términos muy generales. Entonces, la casa de todos, definitivamente, o sea, es un mal texto, es una mala propuesta, y eso es lo que se vota, y por ello una parte importante de los chilenos, entre los que me encuentro, llaman a votar caso, porque además es un texto que, además de ofrecer condiciones que son bastante poco satisfactorias para una mayoría de chilenos, genera incertidumbres en el futuro que son, en nuestra opinión, mucho mayores que las que podrían vivirse en el caso en que gane el caso y nos aboquemos a la preparación de un nuevo y mejor texto constitucional. Yo estoy entre aquellos que tempranamente llamó a votar rechazo, aparte de reflexiones que no solamente tienen que ver con aquellos aspectos que han estado más en discusión, que dicen relación con el carácter plurinacional y la gestación de un país con varias nacionalidades, cosa bastante novedosa y que nunca estuvo planteado como tema de discusión, el debilitar el sistema social, hacerlo demasiado dependiente de la coyuntura política y de quien gobierna, la eliminación del Senado y generando con ello un debilitamiento del equilibrio de poderes dentro del Estado, el darle al presidente de la República la posibilidad de ser reelecto inmediatamente al término superior, cosa que nunca existió en nuestro país. En fin, además de todo eso, yo me he abocado en los diálogos en los que he participado a hacer notar, si bien el texto proclama un Estado social y económico de derecho, y con ello ofrece un bonito texto respecto de eventuales derechos sociales que serán accesibles, según se plantea, para la comunidad nacional, que eso es letra muerta si simultáneamente no logramos que Chile tenga un desarrollo económico sustentable. Y es el punto central de lo que ha sido la propuesta del Colegio de Ingenieros, porque cuando uno analiza las decisiones que dicen relación, por ejemplo, con los recursos hídricos, el texto dice que será prioridad el consumo humano, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en Chile se ha estado históricamente que del orden del 11% de los recursos hídricos se destinan efectivamente o son necesarios para el consumo humano. El 89% restante está asociado inevitablemente a productos, a la producción de sectores que son decisivos para el futuro del país. El sector minero, el sector agrícola, el sector de producción agrícola industrial, el sector salmonero, en fin, y sectores industriales. Resulta que eso queda con un grado de incertidumbre que durará mucho tiempo.
Y digo durará porque ya está existiendo esa incertidumbre. Esta incertidumbre se empieza a vivir desde el momento en que el texto que será sometido a votación el próximo año dice en su artículo 35 transitorio que, aprobado este texto en forma innata, dejarán de existir los derechos, las concesiones de derechos hídricos y pasarán a ser autorizaciones reguladas por una instancia estrictamente administrativa. Este solo hecho genera una incertidumbre. Este solo hecho, yo puedo nombrar varios más, una incertidumbre que es indeseable para el futuro del país y que altera socialmente una realidad que el país tiene que cuidar. No solo que evitar que nuestro país caiga en esa tendencia populista que hemos conocido en otros países y que se traduce en plantear propuestas cuya letra se ve muy bonita, pero que son susceptibles de alcanzarse en la medida en que el país no tenga un proceso simultáneo de crecimiento económico como el que Chile, creo yo, ha podido mostrar en los últimos 30, 40 años, y a diferencia de otros países en América Latina, hemos podido cuidar y que debemos seguir cuidando. Juan Carlos, yo quisiera hacerle una pregunta con respecto al agua, ¿verdad? Un gran tema, no solo en Chile, a nivel mundial. ¿Usted cree que podría compatibilizarse en una propuesta nueva derecho de acceso al agua como un derecho humano y más seguridades inversionistas? Bueno, es necesario que, sobre todo para un público que está dispuesto a estudiar y a conocer lo que es la realidad de nuestro país, un hecho muy básico y que consiste en que entró en vigencia en el mes de abril del presente año un nuevo Código de Aguas que fue aprobado por la unanimidad del Parlamento chileno, después de un proceso de discusión que duró muchos años. Ese Código de Aguas lo que buscaba era precisamente superar aquellas dificultades, injusticias o llamados de atención que había en la situación de los derechos de agua en nuestro país históricamente, y que generaron un punto de discusión bastante comprensible. Como los derechos de agua en Chile se otorgan de forma gratuita, durante un periodo de nuestra historia, algunos acumularon derechos de agua para efectos de actuar en forma especulativa con esos derechos. Y eso realmente llegó a un punto crítico en algunas zonas del país. Entonces, se corrige sustancialmente con el Código de Aguas actualmente vigente. Y lo que se busca es precisamente lograr armonía entre aquello que significa contar con los recursos hídricos tales para el consumo humano y simultáneamente entender que hay recursos hídricos que inevitablemente son parte sustancial de distintos procesos productivos. En el caso chileno, evidentemente, se habla de que el sector minero y el cobre en particular es el sueldo de Chile y va a seguir siendo el sueldo de Chile probablemente por muchos años. El exportador frutícola, vitivinícola, el sector de la producción de salmones requiere recursos hídricos, y también el consumo humano, la gente olvida eso. Y ahí hay una cosa que es una muestra, yo diría, preocupante, la forma en cómo se han abordado algunas discusiones. El agua para el consumo humano requiere también participar de un proceso productivo. O sea, el agua potable que tomamos todos los días requiere cumplir ciertas normas físico-químicas y bacteriológicas que solo se logran en la medida que sean parte de un proceso productivo. El agua el agua servida cada uno de nuestros hogares tiene hoy día exigencias de tratamiento
para que no haya contaminación ambiental y que no haya contaminación incluso de sectores agrícolas, aguas que muchas veces han estado previamente servidas en toda la distribución domiciliaria. Entonces, también para ese efecto tiene que haber certidumbre de contar con los recursos de agua. El texto de la actual Constitución, además, agrega un concepto que es tremendamente complejo. Habla de que las autorizaciones de uso de agua, porque ya dejarán de ser concesiones o derechos, van a ser autorizaciones reguladas por un ente administrativo que hoy no existe, que va a ser creado y que será creado en el plazo de 3 años. Vale decir, tenemos 3 años de incertidumbre en que no sabemos qué va a pasar si se mantiene o no la vigencia de los derechos de agua ya concedidos. Y cuando se dice que son incomerciables, llega algo que es mortal para el sector. Porque si yo quiero desarrollar un proyecto industrial que necesita recursos de agua, el sector financiero me acompaña en esa inversión, sí, solo sí. Yo debo que cuento con esos derechos. Porque de lo contrario, estoy hablando de producir algo para lo cual me falta uno de los insumos básicos. En consecuencia, los bancos exigen como garantía también el que estén prendados esos derechos o esas autorizaciones de uso de agua. Pero si el texto de la Constitución, a partir de la inteligencia de alguien bastante superdotado aparentemente, porque eso nunca se ha concebido en un texto, que incorporen la palabra incomerciable, está generando un nivel de incertidumbre para el sector productivo chileno de proporciones. Y esto no es campaña de terror, es simplemente la realidad. Esto fue abordado por los ingenieros del Colegio de Ingenieros, comisiones del Colegio de Ingenieros, en forma transversal, con gente de todos los colores políticos, sin excepción, y llegaron todos a la misma conclusión. Y eso es lo que aparece en este texto que yo recién, y que se hizo llegar a los convencionales. No así, se hizo llegar en 4 textos de este tamaño, ¿ya? Que hablan de cada uno de estos 4 temas que se fueron abordados. Bueno, también se lo hicimos llegar a los parlamentarios actuales en el Parlamento. Por lo menos los convencionales aparentemente no lo leyeron. Además, no nos dieron la oportunidad de exponer estos puntos de vista, a pesar de que eran planteamientos transversales. Entonces, claro, hay una actitud que lamentamos, que obviamente nos preocupó en su momento y nos sigue preocupando hoy día respecto de cómo estructura un texto que genera un grado de incertidumbre futura que no es bueno para el país y que nosotros obviamente hemos señalado clara y categóricamente. Juan Carlos, una pregunta. Yo he escuchado voces bastante alarmantes que dicen que el proyecto que se está proponiendo de ser aprobado atentaría contra la estabilidad de la democracia. Eso es bastante alarmante porque todos sabemos lo que a Chile le costó recuperar su democracia y lo que significó el pasado. Y yo quiero preguntarte a ti lo siguiente. ¿Tú crees que realmente de ser aprobado este texto se está poniendo en riesgo algo tan importante y tan valioso para todos como es la democracia? Y de estar de acuerdo con esa presunción, dime por qué puntualmente. Mira, yo tengo la impresión que hay una serie de puntos en los cuales razonablemente uno podría decir que se está debilitando nuestro régimen democrático. Evidente que hay una discusión respecto de varios puntos que lo que hacen es, primero, por ejemplo, cuando se termina con un poder judicial como poder independiente en el país, obviamente se está afectando algo sustancial al desarrollo democrático futuro.
porque si el sistema judicial va sometido y muy dependiente de lo que sea el poder político coyuntural, evidentemente que estamos frente a algo que ya conocemos cómo se utilizó para debilitar el régimen democrático en otros países. Y con todo respeto, sobre todo conversando contigo, Luis Manuel, tenemos un ejemplo dramático en el caso de Venezuela, en cómo se empezó a actuar por la vía política para debilitar la existencia de un poder judicial independiente. Y tenemos muchos amigos que dar testimonio de esa dramática situación en un país tan querido como Venezuela. Pero eso, también hay otros temas en los cuales el establecer, por ejemplo, que los parlamentarios podrán tener iniciativa en proyectos de ley que irroguen gastos a la nación. Se está introduciendo un efecto que en Chile se demostró históricamente era algo que afectaba el buen funcionamiento de un régimen democrático. Porque si bien el texto actual dice que para que un proyecto de ley en el futuro sea aprobado, va a requerir, cuando irrogue gastos al presupuesto nacional, en un momento cuente con el patrocinio del presidente de la República, lo que se está generando es un mecanismo de presión permanente del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, que obligará temáticamente a un proceso de transacciones que va a alterar lo que es el buen funcionamiento de un régimen democrático. Y eso lo habíamos aprendido los chilenos, pero absolutamente. Más aún, a ninguno de aquellos que hemos sido parlamentarios se nos ocurriría que eso trae un efecto positivo en el futuro. Sin embargo, está ahí en el texto. Mira, podría enumerar otros aspectos que, en mi opinión, debilitan el funcionamiento democrático. El equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es un aspecto central. La eliminación del Senado, a su vez, también genera una nueva situación que clara y categóricamente establece una nueva fórmula de concentración de poder en una sola cámara, que también hemos visto el resultado que tiene en otros países en lo que esto mismo se ha generado. El carácter de un país plurinacional está no solamente a la búsqueda de un mayor reconocimiento de los pueblos originarios, obviamente que es parte también de un proyecto ideológico que busca de alguna forma acumular poder al interior del control político del Estado, que altera sustancialmente la vigencia de un régimen democrático al establecer, por ejemplo, autonomías o la forma en que determinadas leyes o normas para su funcionamiento requerirán de un consentimiento de pueblos originarios. Entonces, nuevamente ahí tenemos una situación que es preocupante para el futuro régimen democrático. Aquí no se trata digamos, de que uno lo quiera plantear para simplemente desprestigiar lo que es no, son cosas que surgen directamente del texto. Y eso es que estamos llamando a votar rechazo. Y por eso es que en la medida que el rechazo logró fuerza en el país, aquellos que estaban por el apruebo se dieron cuenta que tal cual el texto estaba, obviamente que no iba a lograr mayoría en el país. Y entonces, sobre la marcha, empezaron a comprometer cambios. Y surgió entonces esa teoría de que dice aprobar para reformar. Con todo respeto, también ahí tenemos algo que atenta contra un régimen democrático, como son los cerrojos que se le puso a ese nuevo. Si nosotros criticábamos a Pinochet por habernos entregado un texto constitucional que teníamos que ir prácticamente imposible reformar, imaginémonos en este caso
cerrojos que son mayores. El nuevo texto establece que para cambiar sus normas o reformar su texto se requiere 2/3 del Parlamento. En el caso que eso no se logre, con 4 más un plebiscito. Pero además se agrega que en todos aquellos aspectos que afecten a los pueblos originarios se requerirá su consentimiento. Y se deja algo muy vago, que ha sido materia de discusión. O sea, un cerrojo que, con todo respeto lo digo, no es comprensible, no es comprensible. Eso se le dijo a los autores de ese cerrojo. El famoso constituyente, señor Atria, que con una arrogancia increíble ha querido imponer una serie de normas y condiciones en ese texto que son las que vamos a rechazar, creo, mayoritariamente el próximo domingo, y tendremos que iniciar un proceso que permita, con las propuestas que se han hecho en el Senado y que espero sean aprobadas muy mayoritariamente, que inicie un proceso en el cual probablemente a partir de una iniciativa presidencial que se establezca en las normas por ley, se llame a una nueva forma de elaboración del texto constitucional definitivo. Juan Bien, Carlos, Juan. ¿qué pasó? Fue de forma mayoritaria que los chilenos y las chilenas concurrimos para tener un nuevo texto constitucional. Hay muchas posibilidades, ¿verdad?, que gane el rechazo el día de septiembre. Debemos aprender de los errores porque debemos, sí o sí, desde mi entender por lo menos, modificar la constitución que se encuentra vigente. El país así lo quería, ya no tiene la legitimidad necesaria para hacer una carta fundamental. ¿En qué parte nos equivocamos en el proceso? ¿Por qué un producto que ha dividido tanto a los chilenos? ¿Qué pasó? Siendo que todos estábamos tan de acuerdo, diría, en querer cambiar la Constitución. Bueno, yo creo que efectivamente se cometieron algunos errores que yo no me siento responsable, lo digo derechamente, de ellos, porque en su momento hubo varias personas que advertimos algunos aspectos que no eran comprensibles. Uno de ellos, en mi opinión, dice relación con autorizar en la forma de elección de convencionales la elección de lo que se llamaron listas independientes. Eso es una aberración porque bajo el título de independiente se permitió que surgieran o pudieran ser electos convencionales que primero pendientes no tenían nada, porque obviamente tenían un sesgo ideológico que estaba detrás, escondido, detrás de su carácter de independiente, y eso está demostrado, es un hecho. No es una cosa que se me ocurra a mí en este momento, sino el resultado muestra que tenían un sesgo ideológico que no lo mostraron. Mucha gente creyó que realmente era gente que estaba motivada por la idea de efectivamente tener la oportunidad de opinar, de redactar un nuevo texto y que no se harían guiar por propuestas que claramente tienen su origen en concepciones ideológicas que no estaban presentes, ni siquiera en la discusión anterior. Por ejemplo, la cosa del carácter plurinacional. Nunca en Chile, yo fui para los 16 años, estuve 6 años además en tareas de gobierno, y la verdad es que nunca escuché a nadie que planteara ese concepto como algo necesario de estar presente en la Constitución. Y sería lo de menos que alguien lo plantee, pero el efecto que tiene es absolutamente destructivo respecto de un esfuerzo histórico de creación de la nación chilena. Es evidente eso. Y eso no se percibió nunca entre los convencionales que eran candidatos. Nadie lo planteó, que yo recuerde al menos. Y
Entonces hay gente que, valiéndose de este carácter pseudo independiente, estuvo dispuesta a asumir propuestas que durante el desarrollo mismo de la convención o ante ello, no lo sabemos, estaban siendo preparadas como una apuesta por parte de terceros. Y no hubo capacidad política para reaccionar al interior de la nación. No hubo capacidad política, hay que decirlo. El Parlamento chileno actual fue electo después de la elección de convencionales. Luego, la legitimidad del Parlamento actual, nadie la puede poner en tela de juicio. Y la correlación de fuerzas que hay en ese Parlamento no tiene nada que ver con la correlación de fuerzas que tuvo esa convención. Y eso es algo que salta a la vista, no es que yo lo esté, digamos, presentando de una forma, sino que es la realidad. Yo creo que ahí hay una distorsión. También hay una distorsión en la representación de los pueblos originarios, porque si en Chile se estima que constituyen alrededor de un 12% de la población, obviamente que en esa convención deberán haber tenido un 12% de representación, cosa que no es así, tienen bastante más que eso, y eso también funciona lo que es las votaciones internas, el logro de más quórum. También hay otra situación de la que somos responsables los políticos, no cabe ninguna duda, el desprestigio sistemático de los partidos políticos, el no defender que los partidos políticos son un elemento central de un régimen democrático y que su buen funcionamiento es básico para el cuidado de una democracia. Que los partidos políticos se constituyen como esencial de un régimen democrático para canalizar sectores de opinión que difícilmente podrían expresarse si lo tuvieran que hacer en forma directa. Y en consecuencia, ahí tenemos otra responsabilidad porque permitimos con nuestro o con simplemente aceptando críticas que eran muy injustas, aceptamos que se pusiera sistemáticamente en tela de juicio lo que ha sido la historia de nuestro país en los últimos 30 años. Toda esta burda idea de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, obviamente que yo no la compro. Chile ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en 30 años. Es el país que ha logrado eliminar el porcentaje de pobreza más alto lejos en América Latina. Hemos tenido un proceso sistemático de acceso a bienes sociales que le ofrece a mucha gente. Con esto no quiero decir que no haya cosas pendientes, sin duda. Juan Carlos, Chile, estamos llegando ya, se nos va a caer el programa. Estamos llegando al final. Agradecemos tu participación a María José Vázquez, Dirección de Comunicación, y Aldo Morales por permitir que este programa llegue a todos ustedes. Queda mucho por decir, pero ya estamos en los últimos segundos ya del programa, así que agradecemos tu presencia. Nos gustaría tener el libro que nos mostraste para que nuestros estudiantes también lo conozcan. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos, a todos y todas, que estén muy bien.